¿Listo, chicos? Cuéntenme cómo les fue con fecundación, qué dudas hay, cómo les va en la tarea. Buenos días, maestra. Yo tenía la duda de cuántas enfermedades, bueno, no creo si es enfermedades, pero cuántas tenemos que poner. Por lo menos las que están en el libro y en la síntesis. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda con fecundación? En el proceso de maduración y capacitación, ¿este solo lo tiene el espermatozoide? Así es, nada más él. Y en el caso de los genes o hormonas que aquí intervienen, son las que menciona cuando se va a hacer la fecundación, donde Ajá. está el reconocimiento y ligamiento. Ajá, ándale, exactamente. Sí, básicamente, todas las proteínas que están ahí funcionando, que dicen en las síntesis conceptuales, por ahí de repente como que me preguntaban, ¿dónde lo encuentro? Todo está en la síntesis, no necesito que lo busquen en ningún lado, ni en internet, ni en nada. Porque si lo buscan en internet, lo único que va a pasar es que se confundan más o encuentren otra información. Está bien, porque a fin de cuentas hay información muy buena ya ahorita en internet, pero lo que va a suceder con esto es que se confundan, porque por ejemplo yo les voy a decir, no sé, está el receptor CDK 417, ¿no? Y en internet les van a decir, bueno, sí, está el 417 y el 421 y el 418. Entonces, eso los va a confundir. Lo que va a suceder aquí es que van a generar más información de la que normalmente se debe de llevar. Y entonces, lo que va a pasar es que cuando hagan el examen, van a estar buscando la información que ustedes vieron y no va a venir, jamás va a venir, porque no es lo mismo, ¿no? Entonces, es importante que nada más tomen el libro y tomen las síntesis conceptuales, porque eso es lo que va a venir en el examen. Entonces, si se ponen a buscar información de fuera, se van a confundir con lo que yo les voy a dar en el examen. Entonces, eso es lo que yo no quiero que suceda, ¿no? Agarren lo que les estoy diciendo y no hay vuelta de hoja, ¿no? Ahora, cuando yo les doy la clase y la clase que está en línea, que es exactamente lo mismo, bueno, en algunas ocasiones cambio las presentaciones, pero es exactamente lo mismo. Ahí está toda la información, entonces revísenlo, ¿no? O sea, revisen la clase que está ahí puesta en la plataforma, chequen lo que dice la clase y no hay vuelta de hoja, ¿no? Con eso es más que suficiente. No se conflictúen, no busquen problemas, no, no le den pies al gato, no le busquen cuatro pies al gato, ¿no? Eso es lo más importante. Entonces, muy abusados con lo que leen. ¿Alguien más? Sí, Diana. Buenos días. En la parte de cambios físicos y de función, ¿se refiere a los cambios que experimenta el ovocito al momento de ya ser fecundado? Exactamente. Ah, ok, tenía esa duda, gracias. Ajá. El espermatozoide nunca cambian. Bueno, sí cambia. Acuérdense que cuando llega a la vagina,
empieza a sufrir cambios en el acrosoma, ¿no? Esos son cambios físicos, que se le rompe el acrosoma, que empieza a liberar los receptores que tenían en la membrana, también empiezan a generar un cambio en la parte acrosómica, ¿no? Y también sería el ovocito, ¿no? Bueno, y también hay otro cambio físico en el espermatozoide cuando entra a la tuba uterina, que está llevando a cabo el glucocáliz con el glucocáliz de la tuba uterina, ¿no? Para sufrir el desplazamiento, también ahí hay un cambio. Y el tercer cambio, bueno, ya sería cuando se une a la membrana del ovocito y entonces sufre ese acoplamiento y pierde su membrana, ¿no? Y el ovocito sufre esas alteraciones en la despolarización, pero lo más interesante sería la reacción lenta, ¿no? Cuando está cambiando ya la estructura de su membrana. Bueno, gracias. ¿Alguien más? Bueno, aquí le voy a dejar un link de una carpeta que tengo ahí donde estoy poniendo las presentaciones que les estoy poniendo para que las tengan ahí a la mano, ¿no? La información la puedan ver y pues de ahí puedan complementar la información que ustedes están diciendo. ¿Alguna otra duda? En la parte de secuencia del tiempo, ahí entraría todos los tiempos que mencionaba usted de cuánto dura el espermatozoide en llegar y cuánto tiene de tiempo para ser fecundado el ovocito y todo eso. Sí, esos tiempos. Imagínense, por ejemplo, el más fácil, ¿no? Porque el espermatozoide es muy fácil, pero en este caso, en el tiempo, sería el ovocito, ¿no? En el día 1, que es el ciclo menstrual, ¿no? O el ciclo folicular, dijéramos que está como ovocito primario, ¿no? En el día, más o menos el día 10, se transforma en ovocito secundario. En el día 14, es el folículo o es la ovulación como folículo de Graf o como folículo terciario, según algunos libros. Y luego en el día 14, 15, 16, hagan de cuenta, en el día 16 lleva a cabo la fecundación, ¿no? O en el día 14 o en el día 15, no sé, lleva a cabo la fecundación. Y hasta ahí terminó, ¿no? Porque si no lleva a cabo la fecundación, se degrada, se muere, ¿no? Y hasta ahí terminó. El espermatozoide no, el espermatozoide, acuérdense que dijimos que, bueno, en este caso veríamos su vida a partir de la eyaculación, ¿no? Porque si no se eyacula, bueno, se desintegra y se muere. Entonces, lo veríamos desde el día de la eyaculación, cuando llega a la vagina, hagan de cuenta que pondríamos día 1, porque nada más tiene X días de vida, ¿no? Y bueno, como va pasando a lo largo de lo que sería la vagina, el útero, las tubas uterinas, llega con el espermatozoide, con el ovocito, y si no lo fecunda, pues se muere también, ¿no? Entonces, es diferente un poquito aquí los tiempos, los días. En el ovocito sí lo podemos visualizar ciclo con ciclo, ¿no? ¿Sí se entiende? Sí. Ok. Disculpe, maestra, yo tengo una duda sobre la tarea. Sí. Ya vi que nos dejó en el otro podcast. ¿Tiene que ser de todos los temas que nos puso ahí o de uno solo? De los 7 que nos puso ahí. ¿De todos? Sí, no está largo, ¿eh? Si yo me eché la clase en 1 hora, más o menos explicando algunos conceptos muy complejos, pues ustedes lo pueden hacer igual, ¿no? Máximo 1 hora, pero puede ser hasta en menos.
Ah, muy bien, gracias. Uh-huh. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Bueno, vamos a pasar al siguiente tema. El siguiente tema es muy interesante porque, bueno, es ahora sí, ya hagan de cuenta que esto era externo, ¿no? Con lo que estábamos viendo en cuanto al desarrollo del ovocito y todo ese tipo de cosas, era externo, no tenía nada que ver, dijéramoslo así, con nosotros o con lo que estamos, cómo nos estamos desarrollando nosotros, ¿no? A partir de aquí, a partir de que se desarrolla el huevo, bueno, es ahí donde nosotros podemos observar dónde es el inicio, ¿no? Hagan de cuenta que ahorita otra vez hacemos borrón y cuenta nueva porque pues eso era con nuestros padres, ¿no? Por así decirlo, pero bueno, también con nosotros desde que estamos en el desarrollo fetal. Pero bueno, eso era con nuestros padres. Ahora lo que vamos a ver es, ahora sí, ¿qué pasa con nosotros? Ya ven que estábamos diciendo por ahí que vamos a tener algunas alteraciones y que no sé qué, y que bueno, ahora sí, vamos a ver de manera directa qué está sucediendo en ese desarrollo con cada uno de nosotros. Y vamos a empezar con un primer tema que se llama segmentación. ¿Qué significa segmentación? Bueno, partimiento. Ahora nuestro huevo que teníamos por ahí, ¿verdad? Va a empezar a sufrir diferentes cambios, diferentes transformaciones para llevar a cabo, bueno, todas las etapas que tienen que ver con esta parte que nosotros le vamos a denominar, déjenme ver cómo le pusimos, desarrollo embrionario y fetal, ¿no? Bueno, entonces vamos a ir con eso y bueno, vamos a ver muchos pasos otra vez, así como lo vimos en fecundación, como lo están viendo en el podcast, por ejemplo, o en el mapa, no sé, en todo eso. Los vamos a ir estructurando. Hay cosas muy interesantes, otra vez les repito, hay cosas muy interesantes en lo que es las síntesis conceptuales. Aquí vamos a tocar implantación, pero nada más así como que muy generalizado, ¿eh? Ya después, más adelante, vamos a ver por completo qué pasa en ese proceso de implantación. Bueno, entonces, nosotros dijimos que, bueno, se va a llevar a cabo la fecundación, ¿verdad? Este proceso de fecundación, bueno, ya se llevó a cabo la fertilización. Ah, acuérdense, los términos que mencionan los libros, lo más importante es la fertilización, dijéramoslo así, o ese acoplamiento entre el ovocito y el espermatozoide, pero ya en cuanto a sus pronúcleos, ¿no? Para llevar a cabo la replicación genética. Pero muchos lo manejan como fecundación porque, bueno, es cómo se lleva a cabo también ese proceso de transporte de los gametos para llevar a cabo su unión, ¿no? Entonces, no se confundan, sigue siendo lo mismo, nada más que acuérdense, fecundación, le vamos a llamar al sitio y fertilización a la unión de los pronúcleos, ¿no? Muy abusados con eso. Bueno, de manera general, ya después cuando este se transforma en cigoto y que dijimos que se iba a cambiar a ovótide y que bueno, ahora lo vamos a denominar, ¿cómo dijimos que le íbamos a denominar en su fase final? Cigoto, ¿no? Entonces, bueno, este va a sufrir cambios, va a irse transformando, si se fijan, abusados, esto sigue siendo la zona pelúcida, sigue siendo la membrana pelúcida, sigue estando por fuera de lo que es nuestro ovocito, ¿verdad? Y la sigue protegiendo. Bueno, va a ir cambiando y se va a transformar en otra estructura que se va a denominar blastocito. Bueno, estos cambios lo que van a generar, pues es obviamente formar esa estructura que va a permitir el desarrollo del embrión. Aquí todavía no tenemos algo así como que un bebé, ¿no? O como lo que nosotros conocemos en la televisión, de un bebecito que se está formando dentro de la mamá. Aquí siguen siendo células, cúmulos de células que se están transformando y bueno, van a llegar a esa parte donde vamos a denominar que ahora sí ya hay un embrión como tal, ¿no? O un producto con características de ser vivo.
Bueno, entonces vamos a ver cómo se dan todos estos cambios, las transformaciones que van a ir sufriendo y qué está pasando para que se lleven a cabo estos cambios. Y si no se llevan a cabo correctamente, ¿qué puede suceder, no? Acuérdense, me pueden interrumpir en cualquier momento, ¿eh? No se esperen hasta el final, díganme, porque aquí hay cosas muy importantes. Ok, entonces, esta segmentación va a transcurrir durante 3 o 4 días después de la fecundación. Todo esto va a seguir pasando después de la fecundación. Y bueno, la idea es formar este blastocito y bueno, algunas células que se llaman por ahí blastómeros, ahorita lo vamos a ver de manera más general. A partir de nuestro cigoto, bueno, se va a formar, se van a generar estas diferenciaciones. Todo este tipo de proceso va a suceder en las tubas uterinas o en las trompas uterinas o como le digan por ahí, ¿no? Entonces, o en las alpingues. Algo muy interesante con esto es que yo tengo mi huevito, muy abusados, yo tengo mi huevito. Aquí es donde empieza a suceder esa polaridad embrionaria. Son conceptos muy interesantes para que nosotros veamos cómo se lleva a cabo la división. Aquí en esta imagen anterior, bueno, yo estaba viendo que tengo una célula, se parten 2, se parten 4, se parten en muchas. Y que esto va sucediendo, hagan de cuenta, de manera par. Pero esto no es cierto. Lo cierto es esto. Lo cierto es que yo voy a tener mi cigoto y voy a generar en mi primera división una división, dijéramoslo así, en 2 células, pero esta división en 2 células no es en el mismo tiempo, no es sincrónico, es un tiempo asincrónico. Estas divisiones van a suceder, o esta polaridad de nuestro embrión nos va a permitir tener también lo que nosotros conocemos ahorita, o que ustedes ya vieron en anatomía, la parte anterior y la parte ventral, la parte meridional o la parte del centro, ¿verdad? La parte ecuatorial. Entonces, van a ser diferentes tipos de polaridades que vamos a tener desde aquí, que ustedes ya lo manejaron en anatomía, ¿no? Y todo esto nos va a permitir conocer que no todo se da en el mismo plano, ¿no? Van a haber planos diferentes de división o de conformación o de presentación para ir conociendo ya la parte anatómica que ustedes conocen o cómo nosotros interpretamos la estructura del ser humano, ¿no? Entonces, acuérdense, puede ser meridional o puede ser, meridional o puede ser ecuatorial, ¿no? Con esto básense mucho en cómo nosotros vemos el mundo o dónde está el Ecuador en el mundo, ¿no? En el globo terráqueo, ¿no? Y con eso, bueno, nos identificamos un poquito más. Bueno, muy abusados. Van a haber planos, van a haber cambios en nuestro huevo, van a dividirse en el eje anteroventral, van a dividirse en el eje meridional, en el eje ecuatorial, y estas divisiones es lo que ocasiona que, bueno, nuestro huevo se vaya partiendo de una célula a 2, pero en tiempos diferentes y en tamaños diferentes. No van a ser exactamente 2 células iguales, idénticas, del mismo tamaño, no. Una puede ser más grande, otra puede ser más pequeña. Sobre todo en este plano, bueno, se van a partir y van a permitir que las células sean más o menos al mismo tiempo de su partimiento, ¿no? O sea, de su formación. Pero cuando llevamos al paso de 4 células, no vamos a generar exactamente las 4 al mismo tiempo. Vamos a tener 2 células y esas células se van a partir ligeramente en el tiempo, primero en 3 y después en 4. Eso a lo mejor nosotros no lo comprendemos porque cuando partimos una naranja automáticamente se parte en 4, ¿no? Pero esto no, hagan de cuenta que se va estructurando muy, muy ligeramente en el tiempo, desfasado, ¿no? Entonces, nuestra división es asincrónica. Ahorita lo vamos a ver en otra imagen. Bueno, entonces, aquí podemos observar cómo se están partiendo estas células. Lo que nos dice ahí las síntesis conceptuales al respecto de esto es que si mi embrión, este blastocito que yo estoy formando, que les enseñé en la imagen anterior, si este embrión que se está desarrollando, o este blastocito más bien que se está desarrollando en la embriogénesis temprana, se desarrolla de estas primeras 2 células que se están dividiendo,
Él me está diciendo, esto me está diciendo que, bueno, este blastocito se puede desarrollar normalmente y puede presentar un producto normal en casi en su totalidad, ¿no? O sea, tiene un 80% de sobrevivencia. Acuérdense que el estar embarazada no quiere decir que mi embarazo se va a desarrollar normalmente, ¿no? A veces estamos embarazadas y por lo que ustedes quieran, porque brincaron la cuerda, porque se subieron al caballo, porque tuvieron un accidente, pero no supieron que están embarazadas y tienen su periodo normal y jamás se enteraron. Y bueno, no pasa nada, ¿no? Pero en un 80% sí vamos a tener un desarrollo normal y vamos a tener nuestro embarazo. Las células que se empiezan a desarrollar en la tercera generación o en el siguiente partimiento, que sean células terceras, va a decir que, bueno, va a ir disminuyendo su capacidad vital de estas células y entonces va a tener un 27% de sobrevivencia. El blastocito que se genere de estas cuartas células en división va a ir generando, bueno, que este blastocito no se desarrolle, muera. Y bueno, tenemos nuestro proceso de ciclo menstrual normal y tampoco nos enteramos que había habido una fecundación, ¿no? Entonces, esto lo que nos está diciendo es que, bueno, en ese periodo de tiempo que estamos teniendo ese transporte por nuestras células en el útero, en las tubas uterinas que están llegando al útero, bueno, pueden haber procesos que naturalmente, de forma natural, no nos lleven a cabo un embarazo, ¿no? Puede ser que sí se fecundó, pero bueno, algo sucedió en este proceso que generó que, bueno, estas células tuvieran ese desarrollo del blastocito y entonces se disminuyera la capacidad de implantación, ¿no? Entonces, bueno, esto disminuye, pero sí genera la muerte de nuestras células, ¿no? ¿Qué ocasiona que eso esté pasando? Bueno, algunos conceptos muy interesantes, como por ejemplo estas interacciones núcleo-citoplasma. Acuérdense que somos célula y a fin de cuentas es un núcleo y es un citoplasma, ¿no? Bueno, no se les olvide, estas interacciones son muy importantes, lo vamos a ver a lo largo de todo esto hasta el proceso de implantación. Entonces vamos a tomar las letras iniciales, interacciones, núcleo, citoplasma. Entonces, esto van a ser la base para llevar a cabo lo que es nuestra diferenciación celular, estos cambios que estamos sufriendo a lo largo de nuestra tuba uterina. Y bueno, esto lo que va a ocasionar es que tanto el núcleo como el citoplasma estén generando alteraciones, cambios, ¿cómo se le llama? Estén participando en este proceso de desarrollo. No nada más es ese núcleo que nosotros conocemos y que tiene toda la información genética y que va a generar un nuevo ser vivo. No, también son todos los procesos físico-químicos que se están llevando a cabo en el citoplasma. Si bien esta información tiene mucha carga genética el padre, porque acuérdense que el padre nos va a ocasionar que tengamos un cromosoma X como niñas o un cromosoma Y como niños, ¿no? Entonces, esta información la da casi en su totalidad el padre, pero la que genera los cambios en todo este proceso en el citoplasma es la mamá. Entonces, muchas de las alteraciones que nosotros tenemos son generadas por el papá en su parte genética, pero en sus aspectos físico-químicos, la mamá. Que si la mamá toma, que si la mamá fuma, que si la mamá, bueno, todo eso lo tiene que ver la mamá. Bueno, entonces, estas interacciones van a generar algún tipo de respuesta, ¿verdad? En esas células que se están desarrollando. Bueno, una CH, una célula huevo, sin núcleo, hagan de cuenta, como vimos en la meiosis, ¿no? Que no se fueron los cromosomas. Bueno, aquí no hubo núcleo, porque, bueno, llegaron más espermatozoides, porque, bueno, ese huevo no se desarrolló como tal, por lo que ustedes quieran, algún tipo de alteración que haya desarrollado. Y bueno, este huevo, porque a fin de cuentas sigue siendo lo que les mencionaba acá arriba, ¿no? Va a venir déjenme regresar,
va a venir su zona pelúcida, va a contener algo. A lo mejor estas células degeneradas, acuérdense, por ejemplo, cuando veíamos a los folículos, ¿no? Que se iba generando el líquido folicular. Bueno, pues hagan de cuenta que trae líquido, ¿no? Y esto, pues va a seguir avanzando, va a seguir su proceso normal en las tubas uterinas, pero va a llegar un momento en que ya veamos ese desarrollo de la célula y bueno, esta célula va a sobrevivir durante ese periodo mientras, pues obviamente no se lleve a cabo los cambios que debe de suceder al entrar al útero, ¿no? Entonces, esta sobrevive durante su tránsito a lo largo de la tuba uterina, pero después ya no, ¿no? Entonces, si antes de un cierto tiempo crítico se reintroduce citoplasma al núcleo, este puede sobrevivir. Puede ser que esta célula huevo sea nada más el citoplasma, ¿verdad? Que se murió y esto no pasa nada. No sobrevive. Pero si nosotros tenemos un núcleo por ahí y se lo introducimos, bueno, entonces puede generar sobrevivencia. Son cosas bien interesantes en esta parte de la medicina genética o de la parte de la medicina embrionaria o fetal, que, bueno, se han visto cosas bien interesantes, ¿no? Entonces, puede ser que mi huevito, mi núcleo, esté transitando sin su zona pelúcida, ¿no? Algo pasó que se rompió y se quedó el huevito por ahí. Entonces, si ese núcleo yo se lo meto a este citoplasma que no tiene núcleo, bueno, puede llegar a sobrevivir, ¿no? Pero una célula huevo sin núcleo no puede sobrevivir. Esta es lo que menciona por ahí la síntesis. Bueno, si en algún momento estas blastómeras empiezan a expresar, esto se le llama cúmulos de diferenciación celular diferentes a los que debe de tener, bueno, entonces se puede suponer que se están llevando a cabo diferentes interacciones, acuérdense, interacciones núcleo-citoplasma. Y esto, bueno, en esta situación podría darse, esto solamente se puede llevar a cabo o se puede generar sí, solo si las blastómeras, cada una de estas células que se están partiendo, a estas células le vamos a llamar blastómeras. Entonces, si cada una de estas células que se están dividiendo poseen información genética diferente, bueno, se puede observar esto, ¿no? O si poseen componentes citoplasmáticos diferentes. Esto puede darse si durante la segmentación, bueno, estas blastómeras reciben porciones de citoplasma con factores determinantes citoplasmáticos diferentes o si durante este proceso de la segmentación las blastómeras sufrieran cambios citoplasmáticos por estímulos ambientales diferentes. Entonces, también lo que nosotros estamos viendo a nuestro alrededor puede generar que se lleguen a expresar diferentes cúmulos de diferenciación celular y estas diferencias, bueno, se van a manifestar en nuestro organismo, como por ejemplo, lo voy a hacer así muy exagerado, pero no es tan exagerado, ¿no? Un ojo de más, una oreja de más o dos orejas pegadas. Esto es lo que ocasiona que, bueno, durante ese proceso de desarrollo de nuestras blastómeras, vaya a generar en un ser vivo alteraciones en cuanto a su composición, en cuanto a sus diferenciaciones. Estos cúmulos de diferenciación celular son los que nos permiten tener un brazo con 5 dedos, 2 piernas, una boca, ¿no? Una nariz. Estos son los que nos permiten llevar a la expresión de todas las características físicas que nosotros tenemos, ¿no? Pero bueno, si esto llegara a generar alguna alteración, bueno, se va a ver también en la parte física, ¿no? Fíjense. Nosotros, en nuestra célula huevo, bueno, aquí ya no es célula huevo, ya es el blastocito, ¿verdad? O es bueno, son nuestras blastómeras que están dentro de nuestra zona pelúcida. Puede haber un cambio, estas expresiones diferentes de células. Aquí dice, bueno, que yo tengo dos células completamente diferentes, ¿no? Estas células, bueno, pueden generar que todas las células de nuestro blastocito sean diferentes, tengan una expresión diferente. O puedo generar que, bueno, estas diferentes se transformen y al momento de generarse un blastocito, mis células embrionarias
sean todas de la misma característica, ¿no? Por eso, en este caso, tenemos esas expresiones de es igualito a su papá, la misma cara de su papá. Bueno, pues porque las células fueron de la misma división, ¿no? O del mismo componente, por eso vemos aquí la coloración del mismo. O puede ser que, bueno, haya una recombinación de los dos y podamos expresar, ¿no? Mira, tiene los ojos de su mamá, pero toda la cara de su papá, ¿no? Porque hay combinación de estas expresiones al momento de que nosotros estamos generando esos entrecruzamientos entre la información que tenemos en las blastómeras y que, bueno, cuando llega a formarse el blastocito, la información se compacta de una manera particular, ¿no? Hagan de cuenta que es el hermano, no sé, el hermano tercero o cuarto, que no se parece a nadie, ¿no? Pero que tiene de todos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, estos son los cambios que nosotros podemos encontrarnos en relación a las blastómeras, ¿no? Cómo se están expresando las blastómeras o que en un dado momento, lo que les decía, ¿no? Pueden generar incluso alteraciones físicas que son perceptibles al momento de que nace nuestro producto. Bueno, nuestra célula huevo constituye en sí un sistema de desarrollo que, bueno, va a poseer información genética que va a estar aportada, ¿verdad? Como les decía, por sus dos progenitores, en mayor cantidad muchas veces por el papá, pero también información citoplasmática que va a estar contenida o se va a generar a partir de que nosotros teníamos ese ovocito en desarrollo y que, bueno, va a estar representada por moléculas informativas sintetizadas desde el periodo de la ovogénesis. Fíjense desde cuándo, porque no, a fin de cuentas no ha cambiado, ¿no? Todo está sucediendo en el ovocito. Entonces, la embriogénesis temprana se halla bajo un control genético materno, ¿no? Por esta situación. Entonces, acuérdense, esto está en el núcleo y esto está en el citoplasma. Entonces, la mamá tiene mucha influencia, lo que les decía hace ratito, sobre esta célula en desarrollo. Entonces, va a haber un cambio entre lo que sería este control genético materno y, ¿cómo se llama? Y nuestro control genético, pues, cigótico. Y bueno, esto va a generar una transición en algún momento, ¿verdad? En que, bueno, a lo mejor trae toda la carga paterna, cigótica paterna, pero las alteraciones que va generando este control genético materno van a influir sobre él para generar su desarrollo, ¿no? O para influir directamente sobre su desarrollo. Bueno, esta imagen nos habla de cómo vamos teniendo esa diferenciación de 2 células, 4 células o los ciclos celulares que se van generando para generar estas células y que llega un momento donde, bueno, estas células, hagan de cuenta que van sufriendo mitosis, ¿no? Van dando células hijas, bueno, no tanto, pero se va partiendo. Entonces, va transformándose en células y de repente ¡piu!, se dispara y ya no son 2, 4, 8, 10, 12 células, ya son muchas células que se están formando, que se están, más bien está teniendo muchas divisiones celulares y bueno, esto es exponencial, como lo podemos ver aquí, en el tiempo, ¿no? En 40 minutos, pues está pasando algo, pues así como que lento y de repente se dispara, ¿no? Hay un cambio de estas células. Entonces, empieza este proceso de segmentación que les decía que va a abarcar aproximadamente 3 o 4 días y, bueno, consiste básicamente en esa formación de nuestros blastómeros, cada una de esas células que se va partiendo a partir del cigoto, ¿no? Bueno, en este proceso también algo muy interesante que está sucediendo es que, bueno, estas células que no tienen forma, ¿no? Simplemente son células que se están partiendo, son blastómeros que se están formando. Estos van a generar, ¿cómo se llama? Cambio se le llama en su... hagan de cuenta en su poder, ¿no? En su poder. Hagan de cuenta que ustedes fueran hijos del presidente, pues tienen gran poder, ¿no?
pero si son los sobrinos del presidente, pues ya no tienen tanto poder. Hagan de cuenta que algo así va sucediendo. Entonces, estas células que se están desarrollando al inicio, se les denomina células totipotenciales, porque estas células van a poder generar, si yo corto un blastómero, hagan de cuenta que si yo partiera un blastómero, ese blastómero es capaz de generarme un ser vivo completamente íntegro. Entonces, aquí es donde se basa la fertilización in vitro para, en este periodo de la segmentación, partir incluso a veces las células y tener un ser vivo totalmente completito, ¿no? Entonces, vamos a tener potencialidad en estas células, pero también vamos a hablar de que, bueno, una célula se va a partir por completo. A esto le vamos a llamar holoblástico. En el caso del hombre, la segmentación va a ser muy abusados. Holoblástico, asimétrico, perdón, lo que les decía, que no se forma una y dos, o 2 y 4, se van a formar 2 y 3 y luego 4, por eso se le llama ligeramente asimétrica. Esto era por el tamaño, porque una célula es más pequeña o la otra es un poquito más grande, ¿no? No sé si se han fijado que un brazo es más largo, el otro es más corto. Bueno, esa misma simetría la tienen las células en este desarrollo, ¿no? Y asincrónica, ahora sí, por lo que les decía, que va a haber ligeramente 3 y luego ya 4, ¿no? Ligeramente 5 y luego ya 6 y luego ya 7 ligeramente y luego hasta que se completan las 8 células, ¿no? Entonces, en el hombre la segmentación es holoblástica, asimétrica y asincrónica. Bueno, ligeramente asimétrica y asincrónica. Son cosas muy importantes. Y acuérdense que todo esto está sucediendo, bueno, en la tuba uterina, ¿no? Muy abusados con eso. Bueno, en la primera división mitótica, lo que nosotros observamos, bueno, es cómo esta célula, que es una célula general, bueno, va a dividirse en 2 células hijas completamente diferentes y que si yo las parto, lo que les decía, voy a poder obtener otro ser humano, ¿no? Y esto sigue siendo hasta la parte de la formación del blastocito, ¿no? Entonces, aquí es donde se generan los embarazos gemelares, si se fijan, es de una sola célula huevo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué va a suceder? Aquí, bueno, el cigoto inicia su primera división mitótica. El resultado, bueno, son 2 blastómeros que, acuérdense, pueden ser uno generado ligeramente antes que el otro y uno más pequeño o más grande que el otro, ¿no? Y bueno, cada uno nos habla de que, bueno, es el cigoto partido originalmente del mismo huevo, ¿no? Y que, bueno, algo muy importante que les decía desde el inicio, van a estar dentro de su zona pelúcida. Después vamos a tener, en teoría, 4 células. Al final de este proceso van a ser 4 células. Esto va a terminar aproximadamente, fíjense cómo seguimos hablando de tiempo, todo lleva tiempo. Termina aproximadamente entre las 36 y 40 horas después de la fertilización. Este proceso no es forzosamente al mismo tiempo, acuérdense, va a ir ligeramente desfasado y siguen dentro de su zona pelúcida. Después, en la tercera división meiótica, que va a terminar aproximadamente a las 48 horas de la fertilización, vamos a tener 8 blastómeros, 8 grupos celulares, ¿no? Y sigue dentro de su zona pelúcida. Y aquí va a suceder un proceso que le llamamos compactación, porque, bueno, no pueden crecer más grandes, ¿no? Se van haciendo, hagan de cuenta que nos metemos a un carro, nos metemos 10 personas, ¿no? Pues, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a compactar, ¿no? Porque no cabemos todos como cuando vamos 3 personas, ¿no? Entonces, sufrimos un proceso de compactación. Esta es una imagen natural vista en microscopía de fases y, bueno, aquí lo podemos observar cómo estas células se están compactando. Bueno, después de esta fase de compactación, donde, bueno, estamos observando que se pierden incluso, ¿verdad? Como lo veíamos, a ver, déjenme ver si está aquí, no. Como lo vemos aquí en la imagen, ya pierden su forma, ¿no? Pierden su individualidad porque se están compactando. Entonces, aquí se establecen complejos de unión muy estables, lo vamos a ver en histología, muy estables que se denominan complejos de desmosomas o complejos, complejos de uniones ocluyentes. Uniones donde hay un fuerte lazo
entre las células, de tal manera que, bueno, estas células van a generar cambios de intensidad en sus fuerzas intersticiales, célula a célula, porque, bueno, hay una reorganización química que va a estar sucediendo entre ellas, de tal manera que, bueno, esto va a generar también cambios en el patrón de síntesis de las moléculas de adhesión, moléculas que vamos a ver también en histología, que se les conoce como CAM. ¿Por qué? Bueno, pues porque esta interacción permite que, bueno, entre ellas mismas se vaya generando, hagan de cuenta, pasando la información, ¿no? Como, hagan de cuenta como ustedes cuando hacen sus trabajos, ¿no? Que de repente le pasan la información a alguien más y el otro, y bueno, a fin de cuentas todos se entregan su tarea, ¿no? Y bueno, eso es lo que se pretende aquí, que todos puedan llegar al feliz término para que se lleve a cabo la formación del blastocito. Bueno, después llegamos a lo que sería, bueno, se compacta, ¿no? Hay mucha compactación porque hay más células, se forma, se desarrollan más células, más o menos entre 16 y 32 células. Básicamente esto va a generar mayor compactación y bueno, esto se da entre los días 3 y 4 después de la fecundación. Y como ya son muchas células que están ahí compactadas, dan un aspecto como de mora o como de, ¿cómo se llama como de frambuesa, ¿no? Imagínenselo así, muchas bolitas pegadas entre sí. Y bueno, aquí se le denomina como que ya está en un estadio, en una etapa de mórula. Y bueno, al final de esto va a empezar a suceder cambios, transformaciones, porque bueno, ya no cambiamos, ¿no? Pasa como, por ejemplo, cuando estábamos hablando del folículo, que empezaba a formar la teca interna, ¿se acuerdan? Que les decía que había muchas células que estaban alrededor de lo que era el ovocito. Bueno, aquí son muchas células, muchos blastómeros que están en desarrollo y como ya no caben, bueno, tenemos que, tiene que suceder un cambio transformacional. Y esto, bueno, todo esto, desde mórula hasta la parte anterior, donde estamos hasta 2 células, le vamos a denominar blastocito temprano. Y bueno, así es como lo veríamos, ¿no? Si se fijan, ya no se ven ni siquiera las diferenciaciones de células, ¿no? Por las tantas interacciones que existen entre ellas. Bueno, entonces ahora formamos el blastocito. Este blastocito se va a formar porque, bueno, ya las células no cupieron y algunas células empiezan a degenerar, lo mismo que pasó en el folículo, ¿se acuerdan? Y ahora a esta cavidad le vamos a denominar blastocele, que son células de estas mismas que murieron y formaron una cavidad con líquido y a este líquido le vamos a denominar blastocele. Y bueno, estas células, estos blastómeros que quedan vivos, pues van a empezar a tomar una polaridad en lo que sería nuestra célula, pero fíjense cómo sigue siendo dentro de la membrana o de la zona pelúcida, ¿no? Van a tener una polaridad y bueno, estas células que se quedan en el polo van a denominarse ahora embrioblastos. Pero también van a haber células o blastómeros que van a quedar rodeando a lo que sería, o más bien periféricos, ¿no? A lo que sería nuestra célula o en relación a la zona pelúcida. Y a estos blastómeros les vamos a denominar ahora trofoblastos. Entonces, teníamos muchas células, ¿no? Muchos blastómeros que eran una mórula, sufren una transformación y se diferencian ahora como embrioblastos, como trofoblasto y como blastocele. Muy bien. Van a seguir muriendo células y sufren un reordenamiento. Si se fijan, aquí son como muy cúbicas, ¿no? Y aquí ya son un poquito más aplanadas. Vean estas del trofoblasto, como son muy cúbicas, y aquí ya las tenemos aplanadas. Y crece la cavidad del blastocele, pero siguen manteniendo su polaridad y siguen manteniendo su perimetría, ¿no? Entonces, siguen llamándose igual, embrioblasto, blastocele y trofoblasto. Y esto sigue pasando en las tubas uterinas. Aquí ya el embrioblasto, que tenemos aquí, bueno, son un cúmulo de células o son estos mismos blastómeros que se redistribuyeron, reorganizaron y forman una masa
interna, y también, bueno, tenemos a el trofoblasto, ¿no? Que les estaba diciendo. Y todo esto va a conformar ahora lo que se le conoce como el blastocisto. Y como aquí ya cambiamos, aquí ya empieza una nueva época, ahora ya no son los blastómeros, ahora ya es el blastocito, ahora a esta época, a este término, a este tiempo, a esta transformación que está sufriendo, le vamos a denominar blastulación, porque tiene que ver con el blastocisto. Muy bien, y aquí, bueno, se pueden identificar a los precursores de la mayoría de las células que constituyen a nuestro embrioblasto, ¿no? Embrio porque estamos en etapa embrionaria y blasto porque estamos en la etapa del blastocisto, entonces es embrioblasto. Y bueno, una de las blastómeras se divide un poco antes que la otra y bueno, esto exhibe lo que les decía al inicio, ¿verdad? Una ventaja de desarrollo o de proliferación más que la siguiente, ¿no? Y bueno, los descendientes mantienen esa ventaja y van a poseer mayor probabilidad de ubicarse, lo que veíamos en las imágenes del verde y amarillo, ¿se acuerdan? En la zona central de la mórula y bueno, llevar esta parte, formar parte de lo que es el embrión o la parte del embrioblasto. Pero también originan aquellas que van a constituir o que van a conformar lo que sería el embrioblasto. Y bueno, cuando las primeras 4 blastómeras están juntas, conforman un sistema de desarrollo de capacidad regulativa, ¿no? Lo que veíamos en las partes verdes anteriores y que, bueno, tiene que ver con esto. Bueno, les decía que vamos a generar ese proceso de compactación y, bueno, en ese proceso de compactación vamos a tener las sonula occludens y los desmosomas que van a estar en lo que sería nuestras blastomeras periféricas. Esto tiene como objetivo, bueno, pues que se constituya una barrera lateral de difusión entre estas células, pero también que se empiecen a crear diferencias entre el dominio apical y un dominio vasolateral. Por eso llegamos a ese acomodo, ¿no? De células como lo veíamos ahorita. Y también, bueno, esto lo que va a ocasionar es que se sellen espacio entre las células adyacentes. Hagan de cuenta que todos nos uniéramos brazo con brazo, ¿verdad? Así como se unen para hacer uniones entre personas y que, bueno, lo quisiéramos separar y no se va a poder hacer. Entonces, estos van a sellar esos espacios para que se lleve a cabo esta transformación, ¿no? Y, bueno, las células centrales de la mórula van a interactuar con un medio ambiente diferente al medio externo, por eso formamos el trofoblasto, ¿no? Este trofoblasto que tenemos aquí. Bueno, entonces, durante la primera semana, ¿qué pasó? Se llevó a cabo la ovulación, se llevó la fecundación, pero en esa fertilización, bueno, sucedió este cambio transformacional en blastómeros, que llegamos hasta la etapa de mórula, sufre una transformación la mórula y se transforma en blastocisto temprano, que es cuando todavía no tiene muy grande su cavidad de blastocele, y en blastocito tardío, cuando ya hubo ese reordenamiento, esa reorganización, ese compactamiento también en el blastocisto, y la cavidad del blastocele ya está ampliamente desarrollada, ¿no? Y bueno, ese cigoto decíamos que iba a ser una célula totipotencial, que bueno, cada uno de esos blastómeros nos podía dar origen a un ser vivo completo. Hay una forma en el organismo con sus tejidos anexos que, bueno, pueden expresar esos genes durante idénticos, igualitos, los primeros 6 a 8 días. Y bueno, su ADN se va apagando poco a poco y bueno, estas células van perdiendo esta totipotencialidad y ahora estas células van a darnos una pluripotencialidad. Esto que antes podía dar un ser vivo, ahora ya no. Ahora lo que va a ocasionar es que, bueno, estas células, hagan de cuenta, en este periodo, suponiendo, ¿verdad? No es lo lógico, pero bueno, suponiendo que no traigo un brazo, bueno, puedo agarrar células, ponerlas donde estaba mi brazo y generar un brazo completo, ¿no? Por eso esta parte que dicen las mujeres, ¿no? De
de que tomen células madre del embrión para que se vuelvan más jóvenes y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, cambia de totipotencial a pluripotencial y se vuelven células pluripotentes que, bueno, pueden ir a trabajar en otros tipos de estirpes celulares, se adaptan a ese lugar y pueden generar alguna estructura similar, ¿no? Y esto es lo que se conoce como células madre embrionarias. En la vida prenatal, bueno, se va perdiendo esa capacidad pluripotente y lo que ahora ocasiona es que se vuelvan células multipotentes. Esto no origina un órgano, una estructura completamente nueva, sino que permite la regeneración celular. Por ejemplo, cuando les cortan un pedazo de nalga para ponerlo en el brazo porque se quemó, ¿no? Y que, bueno, no son células, no permiten otra vez el crecimiento epitelial, sino restauran, ¿no? Entonces, estas células multipotentes permiten esa multifunción, por así decirlo, no generan células nuevas, pero permiten la reparación de una estructura, ¿no? Y bueno, también aquí se genera la parte de la impronta genómica o genética, bueno, donde los cromosomas del padre y de la madre están peleando, ¿verdad?, por llevar a cabo su mayor expresión, básicamente, ¿no? Y hasta ahí lo vamos a dejar. ¿Alguna duda? A ver qué sigue investigación. ¿Alguna duda? ¿Sí se entendió? Sí. Léanlo, revísenlo durante el fin de semana, ¿verdad? Para ver qué estamos observando, qué está pasando. Déjenme ver algo. ¿Qué está pasando? Y entonces... bueno, entonces lo continuamos viendo el lunes, espero. Bueno, quiero que por favor me manden su horario, no sé si todos tengan el mismo horario o si no, mándenme todos los horarios que tienen para poder ver si podemos retornar a clases o no, poder visualizar si podemos tener incluso a lo mejor un día donde podamos estar juntos y podamos reparar dudas, ¿no? O solucionar dudas, no sé. Pásenme ahí en el drive del grupo, súbanme sus horarios para yo ver qué podemos hacer. Y si no podemos estar en clase, bueno, ver también cuándo podemos ir al laboratorio. ¿De acuerdo? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok. Pasen buen día, chicos. Buen fin de semana. Cuídense mucho. Igualmente. 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 Sale. Bye.